Buen día. Bueno, ya llegamos ayer, anoche cansados porque estuvo bastante congestionada la ruta. Después del accidente ese que pasamos y todo, demoramos un poco en llegar. Pero ya llegamos, estamos instalados acá en la sede de Amigos Estradeiros, una sede de moto acá en Brasil, en Curitiba. Estamos a punto de salir. Otra vez andar en moto. Vamos a ir a conocer un poco y a encontrarnos con unos amigos argentinos que hace mucho tiempo nos conocimos. Ellos estaban viajando y ahora están viviendo acá y trabajando en Curitiba. Después de un lindo reencuentro con los viajeros Emma y Daf, nos fuimos a pasear por Curitiba. Llegamos al Jardín Botánico acá en Curitiba, así que vamos a conocer. Ya desde afuera se lo ve bastante lindo. Está bueno porque no hay tanto sol, nos quema y se ve lindo el clima. Ya estamos adentro del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es un lugar donde se preservan especies de plantas raras, exóticas o en peligro de extinción. Acá hay uno que se llama una estufa, que es eso que está ahí. Está la pérgola y la estufa, que es como un vivero, digamos, donde se preserva todo lo que es, mayormente en este jardín botánico, lo que es mata atlántica. El jardín botánico se llama Francisca María Garfunkel Ries Dieter, no sé si es bien lo nombré bien el apellido, pero algo así. Y se fundó en 1991. Entramos al área más importante del jardín botánico, que es la estufa, el vivero para nosotros. Pero el vivero en nuestra zona sería de nylon, esta estufa de vidrio. Y aquí es donde preservan todo lo que es mayormente mata atlántica, todo lo que es plantas de peligro de extinción y exóticas o plantas raras. Toda esta área es un área de preservación permanente, está todo cerrado. Es un bosque grande en el medio de la ciudad de Curitiba con preservación de plantas nativas. Este paseo se llama Galería 4 Estaciones y se pasa por las 4 estaciones del año, los diferentes tipos de plantas que crecen en cada estación. Todas las ilustraciones, esas son ilustraciones, dibujos hechos a mano y los nombres abajo de cada planta, como las ananá, bracteatus, y abajo está el artista que hizo el dibujo. Así está todo ilustrado durante toda la galería. Vinimos a conocer Ópera de Arame, sería ópera de alambre en español. Extraño, ¿no? ¿Cómo Sí. será? Debe ser por las cuerdas. Porque su estructura está hecha toda de alambre. Es un punto muy importante acá en Curitiba. Se inauguró en 1992 y acá se realizan diversas obras culturales, tanto clásicos como populares. Vamos a ir a conocer. Wow, miren qué grande que es. Está todo esto estructura, en realidad no es alambre, ¿no? Es hierro, pero todo hecho de estructura de hierro. Ya está el escenario donde se hacen las obras tanto clásicas como populares, y aquí entran más o menos 1.600 personas. Bueno, las butacas sí están hechas también todo de alambre o fierro, bueno, todo hecho una estructura metálica. Lucas había buscado por internet y decía que la entrada era gratis. Llegamos y no es gratis. Sale 15 reales por persona. Tampoco es muy cara, ¿no? No, tampoco es caro. A comparación pero del Cristo Luz. el Cristo de Luz fue lo máximo que llegamos a pagar. Es enorme el escenario, tiene un espacio muy importante. Claro que acá también se hacen obras, ¿no? Obras clásicas. Ahí está Lucas danzando. A ver, un ballet. Eso. Lo grande que es el escenario está allá adelante, todas las gradas. El techo, todo luz natural, transparente. Acá, tanto acá en el escenario como allá atrás. Está rodeado de naturaleza. Todo alrededor, desde adentro se ve todo el verde. Acá dice Camino de Mata. Vamos a ir para allá. Tenemos
músicos tocando en vivo en el medio del agua, que es muy bonito. ¿Será que van nadando hasta allá y cómo llevan la comida? Porque no veo nada que puedan ir hasta allá. ¿O siempre están ahí? ¿Viven ahí? Estamos en el centro histórico de Curitiba. Curitiba es una de las ciudades más densamente pobladas de todo el sur del estado de Paraná, con 1.800.000 habitantes aproximadamente. Y este es el casco histórico. Tenemos la iglesia, que vamos a ir a conocer. Esa es una de las más antiguas. Acá tenemos otra y tenemos varios edificios antiguos alrededor. Curitiba se fundó en 1693 y miren el piso. Tenemos el mismo material que teníamos en Camboriú y en todas las ciudades que pasamos como Itajaí y demás, que todavía no sé qué es, si es granito o mármol. No creo que sea mármol, para mí es más granito. Vamos a entrar a esta iglesia que aparentemente es una de las más antiguas, ya por su estructura parece bastante antigua. Esta iglesia se fundó en el siglo XVIII, miren cómo tiene todo construido en madera, piso de madera y cemento. Y acá descansan los restos de Monseñor Celso, que fue el párroco de la Catedral de la Iglesia del Rosario y murió en 1930. Monseñor Celso fue quien construyó esta iglesia, Nuestra Señora del Rosario, sobre un cementerio de los esclavos. De ahí se construyó y fue nombrada Santuario de las Almas. Otra parte histórica, pero no sé bien de qué es ese edificio porque no tiene ningún cartel. Está atrás de la iglesia, que está ahí, y ahora vamos a ir a ver, enorme esa iglesia. Pero este no tiene ningún cartel, pero está muy bien conservado y cuidado. Vamos a entrar a la Catedral Basílica Menor. Fue construida en 1876. De la Catedral Metropolitana Nuestra Señora da Luz dos Piñades de Curitiba. Fue consagrada Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II. Muy bonita la iglesia, pero algo personal que nos pasa a nosotros es que siempre que hay una iglesia así, muy lujosa, siempre hay indigentes. Y muchos. Y muchos. Y eso da pena. Tanto lujo por un lado y el contraste por otro. Bueno, todo listo para salir hoy a Capao Bonito. Pasamos por Serra de Rastro de Serpente. Tuvimos unos días acá en la sede de Amigos de Estradeiros, de Cabelo, una persona espectacular. Así que todo listo para la Sierra Rastro de Serpente. Esta es una sede de motos, es un apoyo a motoviajeros. Dan un lugar para quedarse a dormir. Generalmente por ejemplo, es gratuito para quedarse 1 o 2 días. Y la verdad que ayuda un montón los grupos de apoyo acá en Brasil. Sería como las motoposadas que suelen haber en Argentina. No más que acá generalmente son gratuitas. En Argentina no todas son gratuitas. Antes sí, ahora ya cambió la modalidad. Así que gracias Cabelo por alojarnos. Cabelo y familia por alojarnos unos días acá en Curitiba. Para salir tenemos que atravesar el medio de todo Curitiba para salir hasta la ruta y seguir para el lado de la sierra. Son las 8:30 de la mañana, lleno de gente. Normal acá en Brasil, las rutas así. Lo bueno es que está permitido hacer esta maniobra y ya los autos también dejan el espacio para que las motos pasen. Es mucho más ágil ir por acá. Si no, te comes un buen rato acá.
Ya estamos en la ruta Rastro da Serpente. Son 260 kilómetros de la región de Paraná hasta la región de Sao Paulo. Si lo hacen como estamos haciendo nosotros, de sur a norte. Uy, que va muy lento este camión. Sentíamos un olor a embrague y no lo veíamos. Decíamos, ¿qué será la moto? ¿Será? Había sido que era el camión este que iba adelante y no lo veíamos. Acá complicado para pasar, porque son muchas curvas. Bueno, pasamos un camión, pero nos encontramos con otro camión. Muy transitada esta ruta por los camiones, la verdad. Pensé que iba a ser más tranquila, pero no, bastante transitada. Son 1200 curvas, así que tenemos para un buen rato. 260 kilómetros de 1200 curvas. Uy, miren acá, este camino se rompió. Un pedazo de ruta. Qué precipicio hay. Miren cómo va este. Qué aparato. Qué lindo paisaje, la verdad. Hermoso, disfrutable. La ruta está muy buena, en muy buen estado, entretenida. Puente sobre el río Santana. Leímos por ahí que el nombre de esta ruta, que en realidad no se llama así, ¿no? Se la denomina popularmente Rastro da Serpente, porque el dueño de una concesionaria de Harley Davidson, de motos, que vino para acá, vio que tenía tantas curvas y empezó a nombrarla así, y se empezó a hacer popular el nombre y quedó el nombre Rastro da Serpente. Es muy popular para la gente que anda en moto. Ya cruzamos un par de motociclistas. Qué lindo camino. La verdad, súper disfrutable este camino. Recomendable para hacer. En la sierra no es muy alto, la verdad que en realidad tiene muchas curvas porque son sierras bajas, digamos. No es alto, no hay mucho precipicio. Y por acá me parece, acá está el café y el cartel para sacarnos la foto. Vamos a parar. Ay, hay uno, mira, justo sacándose una foto. Mirá qué bien hecho está para subir con la moto ahí. Muy bueno. Muy bien hecho. Y la manito con los deditos así. Muy bonito este lugar. Tiene un parador que se ve que está cerrado ahora para comer. Y tiene un camping también, aparentemente. Miren, este es el parador restaurante. Están todas las calcos acá. Seguramente los dueños deben ser moteros. Qué bonito. Ahí adentro se ve, mira. Tienen para vender remeras, comida. Y después tenemos la parte de camping. Con techito para sentarse a comer. Ahí sé que están haciendo una obra y allá atrás están los baños. Ahí están las bebecitas. Vamos a ir a sacar una foto allá arriba ahora. Lo que tengo ahí atrás son araucarias. No son igual las araucarias de la Patagonia. Es una especie distinta de araucaria que crecen con calor en climas cálidos. Y también tienen piñones también, que es la fruta de la araucaria. Es el árbol principal de toda la parte de Brasil, de Curitiba. Muy buen monumento al motociclista. Y miren acá dice, monumento ao cumprimento biker, respeto y hermandad del motociclismo. Y esta es la parte donde vienen los motociclistas a sacarse la foto con la legendaria Rastro da Serpente. BR476, kilómetro 71. Y ahí tiene el palito de selfie para poder sacarte la foto de arriba. Lo único que tenés que ir corriendo rápido. Un poco cansador poner el temporizador y correr hasta ahí arriba para sacar la foto. Bueno, vamos a seguir ruta porque todavía nos queda un rato más. Su parada legendaria en Rastro da Serpente. No se terminan mal las curvas, ¿eh? Creo que vamos, en vez de 1200, creo que vamos 2400. Es divertido, por lo menos. La verdad, divertido. Qué difícil de ser para estos camioneros tener que transitar esto siempre. Ay, Dios. No terminan más. Curva da Serpente. Otra curva da Serpente.
La Ruta de Serpente está formada por las ciudades de Itaoca, Apiaí, Guapiará y Capao Bonito. Está ubicada en el valle del río Ribeira, al sur del estado de Sao Paulo. Es una ruta famosa para los motociclistas por sus curvas y los hermosos paisajes en las carreteras CP250 y BR476, que conectan en los estados de Sao Paulo y el estado de Paraná. La región es muy hermosa y está ubicada alrededor de parques nacionales, haciendo que el camino esté completamente dentro de la naturaleza, incluso dando acceso a 4 parques: Parque Petar, Parque Intervales, Parque Morro do Ouro, Parque Estadual Nascentes do Paranapaema, permitiendo a los turistas acercarse aún más a este hábitat preservado. Qué lindo este lugar, qué hermoso. Las piedras. Acá hay paraguas coloridos por el sol. Hace calor, Por suerte hay una brisa fresca, pero hace calor. Calor, calor, calor. Para un poquito a tomar agua. Pero, alerta amarilla, ahí, alerta amarilla de ola de calor. Bueno, vamos a seguir. La idea era llegar a Capao Bonito, pero no sé. Porque nos faltan como 1200 curvas más todavía. Y vimos un parque, que es un parque donde hay unas cavernas, caverna Temimina. Pero no sabemos bien cómo es el tema de la entrada y si hay para acampar. Si hay para acampar, puede ser que nos quedemos y conozcamos ahí. Es una trila bastante larga, un trekking que hay que hacer. Según el precio también. Hay que averiguar también cuánto sale. Así que pasamos por ahí, vamos a averiguar si está bueno o no. Y si no, seguimos para Capao Bonito. Hay que hidratarse. Cuando hace mucho calor, hidratarse. TR. Cajetía la cumbia, gato. Estamos entrando al estado de Sao Paulo, dejando atrás Paraná. 4ª región que vamos a entrar de Brasil. Miren lo bello que es. Díganme si no es lindo las sierras y las montañas de Brasil. Kilómetro 0 BR476. Muy linda las playas de Brasil, pero la sierra. Y pasamos por el primer estado, fue Río Grande do Sul. Después hicimos Santa Catarina, Paraná y ahora estamos en Sao Paulo. Son las diferentes regiones de Brasil. Bueno, paramos un ratito. Acá está uno de los carteles, también de Ruta de Serpente, un barcito. Este lugar se llama Apiaí. Se lo ve muy bonito, pero hace un calor que no se puede estar. Nos estamos todos mojados todos transpirados bajo la ropa de la moto. Así que vamos a ver si llegamos hasta la caverna. Vemos qué onda ahí, seguimos. Pero demasiado calor, demasiado. Miren qué bonito. Cartel, rastro de serpente y el monumento al motociclista. Bueno, seguimos. Llegamos a Capao Bonito. Capao Bonito. ¿Debe ser bonito o no debe ser bonito? Capaz es bonito. Qué calor, no veo la hora de sacarme la ropa de la moto y bañarme. Demasiado calor. ¿Qué venderán ahí? Caldo de cana. Íbamos atento al camino, pero nunca encontramos la entrada a las cavernas de Temimina. Así que decidimos quedarnos en Capao Bonito para el otro día seguir conociendo las sierras brasileras. Jacutinga, primer pueblo de Minas Gerais. São Tomé das Letras. La moto se botea para todos lados, te resbalan las ruedas. El cuarcito es una piedra. Esta es la cueva donde se inició todo. Cuidado, tienes que apoyarte. Pensé que no era por acá el camino. Hay mucha presencia de ovnis en este lugar. ¡Qué lindo! Somos muy felices en la tierra. Ahora sí. Ay Dios, estas calles son muy complicadas para andar.